caótico final que hemos tenido en este inicio del Giro de Italia, eso sí, con un duelo muy entretenido en ese último kilómetro entre Mathieu Van Der Poel y Biniam Girmay. El inicio se dio bastante tranquilo, obviamente no se iban a exprimir al máximo porque apenas es el primer día y estamos hablando de un esfuerzo de 3 semanas, y se marchó apenas una fuga de dos corredores que a propósito eran del mismo equipo, Mattia Weiss y Filippo Tagliani, ambos del Androni, y iban a conformar un movimiento interesante que incluso en los primeros kilómetros logró hasta casi 10 minutos de ventaja, pero luego obviamente esa brecha se iba a ir achicando gracias al trabajo que iban a realizar los que estaban interesados lógicamente en que todo llegara a un sprint en ese ascenso final. El Alpecin, que tenía a Van Der Poel, el Intermarché, que tenía a Girmay, y sorprendentemente el IF, que es cierto, traen acá a Magnus Cort Nielsen, aunque realmente Cort Nielsen viene de una lesión y él incluso había admitido previamente que la primera semana le iba a usar más que todo para tomar la forma, porque pues estaba muy corto, ¿no?, de días de competición y pues recién recuperada la lesión que lo aquejaba. Y ahí realmente hay poco nada que reseñar. La fuga pues hizo lo suyo, mostraron la marca, eso sí, llamativo que no se hayan metido más equipos de los invitados, ¿no? Hablando específicamente, por ejemplo, del Bardiani u otros que pudieron perfectamente haber ganado. Hay una exposición de gratis, ¿no?, de la marca y demás. Y ya entonces el foco tenía que ser en ese ascenso final donde teníamos que analizar el comportamiento de los favoritos, ya que pues la subida en sí engendraba muchas incógnitas, porque de un lado se podía pensar que pues podía ser ya sea muy dura para los sprinters, así como perfectamente les podía dar una posibilidad si estaban en un buen día. Y con esa premisa entraron en principio Lotto Soudal y Alpecin Fenix, que se pusieron al frente ya una vez llegaron las rampas, pero sin marcar realmente un ritmo tan exigente, particularmente el Lotto, que obviamente le interesaba que no se fuera tan rápido, ya que así podían aumentar las posibilidades de que definiera al sprint Caleb Ewan. Pero ese libreto se iba a ir alterando por una serie de ataques que se presentarían. Primero, a falta de 3 kilómetros, Lauren Nansen, que era el primero en atreverse porque veía que el ritmo estaba muy bajo, quiso aprovechar de pronto ese marcaje para ver si conseguía una luz, sacaba ahí unos 10 segunditos, luego iba a ser atrapado por Lennart Kamna, que era el siguiente en probar. Ese ataque, si se quiere, metió un poco más de miedo porque ahí ya eso, por ejemplo, obligó al Intermarché a utilizar a su último gregario para intentar mantener ahí una diferencia. Parecía que no lo podían cerrar, pese a que estuviera todo el tiempo ahí sobre los 6 segundos. Estaban muy igualados en fuerza y tuvo que ser el cambio de ritmo de David de Fórmulo el que ya cerraría por completo ese hueco de Kemna y el que daría inicio a esta batalla de último kilómetro. Y ahí llamaba primero una cosa la atención, la presencia de Caleb Ewan, que ya en ese momento de pura intensidad todavía era capaz de aguantar. Ahí ya se sabía que sí o sí iba a estar para ese sprint final y por lo tanto era un candidatazo para llevarse esta primera etapa. Muy bien ahí Pello Bilbao también, que de hecho cuando Fórmulo logra abrir un hueco, él es el que se encarga de cerrarlo y de permitir que todavía todo el grupo esté unido, aunque ya vayan enfilados. Entonces, una vez terminado el intento de Fórmula y con la buena respuesta de Pello, quedaban otra vez todos unificados y había que esperar a ver al siguiente que intentara. Y lo iba a hacer con siempre una notoria distancia, Magnus Cort Nielsen, a unos 300 metros de meta, seguramente porque no confiaba tanto en su sprint, por ese tema de que no está al 100% de forma. Y entonces ahí ya cuando él hace ese ataque, quedan ya seleccionados los que sí o sí van a estar en esa disputa a pura velocidad. Y ahí los que quedaban era Kelderman, Bilbao, Girmay y el propio Van Der Poel. Pero el ataque de Cort Nielsen no surte efecto, otra vez se produce por una fracción de segundos un parón, y entonces el que ya decide probarlo definitivamente cuando quedan 150 metros es Biniam Girmay. Y al momento de que hace el ataque, a mí me da la sensación que lo tenía, que había sacado la distancia correcta, pero Van Der Poel, para la desgracia del eritreo, iba calculando con mucha sangre fría, logró pegársele a la rueda y después ya en ese remate tuvo ese punto de más para poder batirlo, para poder ser más veloz en el sprint, que se vio algo trastocado, si se quiere, por una caída inédita de Caleb Ewan, que pues al final no choca con la rueda de nadie. Es cierto que iba muy recostado a las vallas, pero al final algo le falla de pronto en el pedaleo y después acaba yéndose al suelo y echa por la borda la opción de ganar cuando había hecho una subida absolutamente espectacular. Llegó en tercera posición entonces Pello Bilbao, y ahí ingresó un grupo de unos aproximadamente 7 corredores, 8 mejor, ¿no? Entre los cuales estuvo Richard Carapaz,
el propio Kelderman y como mencionábamos Pello Bilbao, que entre los favoritos pues fueron los que llegaron con el mismo tiempo del ganador y ya sacaron unas mínimas diferencias sobre otros tantos como Miguel Ángel López, Simon Yates o el propio Mikel Landa. Y ahí lo que vamos a tener para mañana va a ser ya sí o sí el primer escenario con todavía más diferencias, aunque sea una crono corta, apenas de 9 kilómetros, alrededor de Budapest. Es una crono muy técnica porque se realiza en plena zona urbana, tiene por ahí varias zonas de curva y demás, y se acaba con un premio de cuarta categoría que sobre todo tiene el principal atractivo en los primeros 300 metros de ascenso, ya que se dan a rampas del 10%. Ahí hay que ser cuidadoso con el esfuerzo, ya que el que de pronto meta de más ahí puede quedar después trastocado para esos últimos 700 metros de esfuerzo, que ya son a unas rampas más tendidas que están por ahí alrededor del 4%.